Mugre Rosa, pues es previa toda a la pandemia, en 2019 entiendo que se publica. ¿Pero qué estabas percibiendo en el ambiente? Que era necesario hablar de confinamientos, de enfermedad, de todos estos temas, de encierros. ¿Qué estabas Mm. percibiendo? Realmente estaba conectada con esta angustia que no creo que sea únicamente mía, sino que creo que es generacional, eh, sobre, digamos, lo apocalíptico que se ve el futuro respecto a la crisis ambiental, ¿no? Que estamos viviendo y esta sensación de frustración y casi de desesperación porque es evidente que nosotros como individuos podemos hacer algunas acciones responsables, pero que no es lo que realmente va a cambiar el rumbo de las cosas. Entonces, siempre al final la sensación de estar en manos de unas decisiones mayores, de unas personas que tienen unos intereses, unas personas a nivel mundo, ¿no? Que tienen unos intereses que no tienen nada que ver con la preservación ni del planeta ni de la especie. Eh, y entonces, claro, eso genera que para mí una angustia existencial muy fuerte, ¿no? Hay una sensación, por lo menos de mi generación para atrás, o sea, para los más jóvenes, de que no hay futuro, o de que el futuro, de que le queda mucho, muy poco, o sea, de que no hay futuro. Entonces intenté imaginar una catástrofe medioambiental, eh, intenté imaginar un tipo de catástrofe y qué consecuencias, y a partir de irla más o menos pergeneando, imaginando como yo quería que estuviera relacionada con el río, porque el río en Montevideo es, en Uruguay todo el vínculo que tiene la población con el agua, con el mar, con el río, es muy fuerte y marca mucho su identidad, porque es un país muy pequeño, pero es todo costa. Entonces, hay una identidad muy fuerte unida a eso, y yo pensaba, si ves una catástrofe ambiental en Uruguay, ¿qué sería lo peor que le podría pasar a la población? Que afectara el río, que afectara el mar, y cómo transformaría la relación de la población con la geografía, el hecho de que esa parte, que es el centro afectivo del país, se convirtiera en el centro tóxico y lo peor, de lo que hay que huir, ¿no? Entonces así es como empecé a pensar esta catástrofe ambiental en particular, y así fue como la fui desarrollando. Eso traía consecuencias, y entre esas consecuencias es que había que protegerse del viento. Me imaginé una alarma, una sirena como en México. De hecho lo pensé así, dije como en México, esa alarma que suena cuando se viene un terremoto, como para anunciar del terremoto. Me imaginé lo mismo, pero anunciando que se venía el viento. Y claro, una vez que construís ese mundo, empezás a ver a imaginar las posibles consecuencias, y una de ellas era obviamente el encierro para tratar de protegerse de ese contacto venenoso, ¿no? Que además tenía una cantidad de potencial metafórico, ¿no? El tema del contacto, y que cómo estamos las personas desconectadas, ¿no? En este momento histórico. Yo cada vez estoy más interesada en este tema de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Ese pensar la naturaleza únicamente como una fuente de recursos para nosotros, para la especie humana. La naturaleza no pareciera servir para nada más que ser una fuente de materia prima, ¿no? Y esa materia prima nosotros, por algún motivo, porque nos hemos convertido como en el animal que reina sobre este planeta, creemos que podemos explotarla, extraer, destruir y todo para supuestamente ir generando un confort, cada vez vivir más cómodos y más cómodos y más cómodos, que obviamente el epítome de esto es Estados Unidos. Una comodidad y cada vez mayor, con un derroche de recursos, sin pensar que esto es finito y que tarde o temprano ese confort nos va a explotar en la cara, porque no va a haber ningún confort. Y yo creo que también la pandemia nos lo demostró. O sea,
nos hemos llevado a nosotros mismos a tener que vivir encerrados, a tener que estar como con miedo al otro porque todo el mundo es portador de virus, etcétera, y todas las consecuencias que trajo una pandemia como la del COVID. Claro, en ese momento yo no sabía ni imaginaba que tan cerca iba a ocurrir una cosa así, tan surreal, pero no me parecía para nada imposible. O sea, yo me imaginaba que en cualquier momento explotaba algo, o sea, que alguna pandemia iba a haber, en algún punto, no sabía cuándo, no sabía si yo la iba a llegar a vivir, pero era inevitable, porque además las pandemias son cíclicas. Y yo creo que también hay un lado cómico, tragicómico, que es cómo nos creíamos tan superiores y tan evolucionados científicamente, y cómo el virus nos puso directamente en nuestro lugar, ¿no? Como en un lugar más humilde de decir, miren, ustedes son unas hormigas, que si viene un virus, pone patas arriba el mundo, y ustedes que se creen tan avanzados y tan superiores, ¿no? No deja de ser un poco tragicómico. ¿Hubo algo que detonara esta reflexión? No sé, una película, un libro, algo que venías tú He leyendo. leído varios libros sobre el antropoceno, y también, claro, yo soy muy curiosa y yo investigo mucho en internet, y yo me acuerdo de hace muchos años, por ahí entre el 2006 y el 2008 fue, porque yo me acuerdo que estaba viviendo en Francia, que yo entré al sitio web de la Organización Mundial de la Salud con una de estas otras gripes que hubo, la porcina o la aviar, no recuerdo, y yo leí un artículo que había en ese sitio que decía que una pandemia, o sea, una epidemia a nivel mundial e imparable, era absolutamente inevitable. Que no se sabía cuándo podía ocurrir, pero que ocurrir iba a ocurrir. Y estas otras, la aviar, la porcina, pegaron en el palo, digamos. Por algún motivo se suscribieron más a una zona y no pasaron a tan mayores. Entonces yo ya sabía incluso una cosa que me impactó y hasta que me atormentó, porque después ahí está el tema de que yo soy muy susceptible y soy muy sensible a todas estas cosas, imágenes y noticias, y entonces a mí me afectan, después tengo pesadillas. Entonces, me acuerdo que había un semáforo en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud que te ponía verde, amarillo, rojo, de cuán cerca estábamos de una pandemia. En aquel momento estaba en amarillo, me acuerdo. Y luego entonces eso se fue uniendo con otras imágenes que venían de sueños, de pesadillas que yo había tenido, con otras obsesiones. Son obsesiones que son inconscientes, quién sabe hasta de dónde vienen. Yo en aquel momento que vivía en Francia, vivía a 20 kilómetros de una central nuclear, y a mí eso me impactaba, o sea, me impactaba porque yo no vivía en París, sino que vivía en un pueblito que estaba rodeado de campo y todo parecía muy idílico, y yo decía, claro, todo muy idílico, porque no estamos mirando la central nuclear que está en nuestras narices. Entonces, ¿ves? Todas estas cosas se fueron uniendo para dar estas imágenes que después fueron el germen de Mugre Rosa, pero de todas maneras yo sabía que esto era el telón de fondo, esto era la situación en la que estaba enmarcada la historia central, y la historia central era ese vínculo humano y esas relaciones afectivas quebradas entre la protagonista y esos pocos personajes que aparecen. Y en particular Mauro, ¿no? Que Mauro tiene el síndrome que padece. Yo no lo conocía, la verdad, te confieso, no conocía ese síndrome. Y que bueno, pues es pues comer sin poder parar. O sea, ¿de dónde viene tu relación con este síndrome? Porque a nivel metafórico o simbólico, ¿qué poder tenía este? Yo lo descubrí haciendo una traducciones médicas, que yo antes era mi antigua profesión, era hacer traducciones médicas, y lo hice por mucho tiempo. Y que aunaba dos pasiones mías. Una es como el lenguaje, me gustan los idiomas, pero también la medicina, a mí me fascina, es mi profesión frustrada. Entonces, lo descubrí así y me llamó la atención, me impactó tremendamente, y yo siempre supe, pero eso de hace muchos años, ¿no? Y yo siempre me quedó en la cabeza y siempre supe que algún día iba a escribir algo que tuviera que ver, que hubiese un personaje que tuviera el síndrome, pero no sabía cómo ni cuándo.
La verdad es que yo no, o sea, luego entendí lo simbólico del síndrome y cómo le venía como anillo al dedo a la historia, ¿no? Porque en una situación de catástrofe ambiental que afectaba todo, afectaban también la producción de los alimentos, tanto la agricultura como de los animales. Entonces, evidentemente, iba a haber escasez de alimentos. Bueno, ahí surge también la relación con la mugre rosa como una manera de aprovechamiento, como una manera de sacar el máximo de la última gota de animal. Y en un momento, claro, cuando ya un poco ya había empezado a pensar y ya tenía notas y ya había escrito algunas páginas y esto, me di cuenta de que evidentemente había ahí un poder metafórico impresionante con este síndrome que es el síndrome de Prader-Willi, donde por el tema genético el cerebro nunca logra enviar la señal de saciedad al cuerpo, y por lo tanto el cuerpo nunca dice, listo, no quiero más, ya está, suficiente comida. Entonces, claro, empecé a tratar de imaginar lo que sería sentir hambre constante, porque todos hemos sentido hambre y el hambre es una cosa que no te permite pensar, básicamente, ¿no? Y ahora traté de imaginar eso de manera constante y en niños que tampoco pueden entender nada de lo que está pasando, además de todos los otros problemas de discapacidades del desarrollo que hace que tampoco tengan herramientas para poder entender nada de lo que les está pasando. Y ahí empecé a hacer las conexiones semánticas entre todos estos elementos, ¿no? La catástrofe, la mugre rosa, la industria que siempre está tratando de sacar provecho y de todo volverlo rentable, así sean los desechos, ¿no? Porque la mugre rosa es eso, es agarrar los desechos animales y apachurrar todo y volver rentable una cosa que antes, cuando no teníamos los medios tecnológicos para poder aprovechar esos restos, eso se tenía que tirar a la basura, que descartar. Entonces todo tiene que ser rentable hasta lo más, hasta incluso las cosas que están llenas de gérmenes que son tóxicas y que hay que desinfectarlas para que sean aptas para el consumo humano. Y haciendo todas esas conexiones, vi que Mauro podía también tener ese poder simbólico de representarnos a todos, como sociedad y a cada uno de nosotros, ¿no? En esa cosa voraz y depredadora de necesitar consumir más y consumir más y consumir más, y que seamos un barril sin fondo de consumo, que hoy estamos viendo en un momento de enfermedad de las relaciones, porque en las relaciones afectivas, la manera de relacionarnos con el otro, el amor, todo, no escapa de la lógica neoliberal y de la lógica capitalista. O sea, absolutamente nada, nosotros nos tocó esta época y absolutamente nada escapa de esas lógicas. Entonces, ¿por qué vemos lo que creo que todos hemos visto y vivido, que las relaciones son descartables? Las relaciones son descartables, las relaciones no se tratan de arreglar, o sí se tratan de arreglar un poquito, pero no se hace mucho esfuerzo tampoco, porque igual se descarta y viene otra, y se descarta y viene otra, y se descarta y viene otra, y así podemos ver que está lleno de gente que acumula relaciones una tras de la otra, nada, ¿no? Las relaciones son descartables como son descartables los electrodomésticos que se dejan en la calle. Antes, cuando yo era niña, los electrodomésticos nunca se iban a dejar en la calle porque había que arreglarlos y había gente que los sabía arreglar. Ahora incluso los electrodomésticos tienen adentro una información que hace que que en algún momento se van a romper, por más que los cuides, ¿no? Están programados para no durar. Entonces, pero también pienso en otras cosas, no solo en las relaciones descartables, sino en las relaciones posesivas al extremo, ¿no? Este es mi pareja, no se comparte, este es mi hijo, esta es mi hija, entonces si es mi hijo le puedo hacer daño porque igual es mío. En algún momento de la novela escribes, el comienzo nunca es el comienzo, lo que confundimos con el comienzo es solo el momento en el que entendemos las cosas, que las cosas han cambiado. ¿Qué tanto esa frase resume, bueno, desde luego la novela,
pero también tu proceso, tu relación con la literatura. A mí me obsesiona muchísimo pensar cómo cómo las cosas, cómo hay señales en todo que pasan inadvertidas hasta que ya la cosa se instaló completamente y ahí decimos, pero ¿cómo no me di cuenta de esto? ¿Cómo no me di cuenta que esta pareja se estaba terminando si estaban estas y estas señales? ¿Cómo no me di cuenta que la pandemia venía para acá si ya estaba? ¿No? Yo seguía creyendo que acá no iba a llegar, cosas así, y me parece que lo hacemos todo el tiempo. Con los libros pienso que una cosa muy sorprendente, por lo mismo que hablábamos de yo no me di cuenta que Mauro era una metáfora perfecta para todo esto hasta después, por ejemplo. Yo sí creo que hay una cantidad de información que, por lo menos yo, Fernanda, y así es mi proceso creativo, que es inconsciente y que yo ya lo sabía antes de saberlo. Es decir, porque no puede ser casualidad que yo uniera estos elementos, mugre rosa, catástrofe ambiental, escasez de alimentos y síndrome de Prader-Willi, sin haber hecho la conexión y hacerla durante el proceso de escritura. Evidentemente, a nivel inconsciente yo ya sabía que todo esto estaba dialogando, pero si a mí me preguntabas al comienzo del proyecto, yo todavía no terminaba de entender, pero yo sabía que quería que estos elementos todos estuvieran ahí, pero todavía ni siquiera sabía cómo iba a aglutinarlos, para usar la metáfora que está dentro de la novela. Durante el proceso de escritura me empiezan a caer todas esas fichas y empiezo a hacer todas esas conexiones y empiezo a decir, ah, esto está... Pero para mí eso ya estaba ahí desde antes porque no puede ser casualidad. Pero entonces el proceso creativo para mí es muy misterioso y me gusta que así sea y no quiero que deje de ser misterioso porque entiendo que lo que nosotros, todas las personas y los artistas también en particular, sabemos a nivel intuitivo e inconsciente es mucho mayor, es decir, somos mucho más inteligentes de lo que creemos, pero hay que animarse a confiar en esa intuición y animarse a dejar que esos materiales inconscientes primero fluyan a la página y luego le puedes meter cabeza para ir viendo. Es maravilloso ese momento en el que descubrís lo que todo este tiempo estuviste queriendo decir y no te dabas cuenta, ¿no?